del instructivo conjunto que se diseñó entre el CENIA y la Guardia Nacional determina que en cada gerencia regional de tributos internos existirá una coordinación de resguardo nacional aduanero y tributario que funcionará en cada sede de esa gerencia para articular todas las actividades de aduanas y tributos internos con los entes que hacen vida dentro de esa región. Y las actividades, pues como le dije, están relacionadas a los planes y programas que establezca el CENIA en la materia. Allí vemos enumeramos una serie de actividades o planes operativos, apoyo a la verificación de deberes formales, operativos nacionales como es el de impuestos sobre la renta, operativos de verificación de factura, máquinas fiscales, operativos de divulgación, creando cultura tributaria, apoyo a la fiscalización o determinación de los impuestos establecidos y cualquier otro tipo de actividad especial o específica que ordene el superintendente. Allí vemos el despliegue operacional a través de 9 coordinaciones regionales que están a lo largo y ancho del territorio nacional. Vemos diferentes coordinaciones: región capital, región nororiental, insular, central, Guayana, Los Llanos, occidental, región zuliana y región Lozano. Cubrimos todo el territorio en todo su espectro. El Código Orgánico Tributario pues nos establece las funciones, que es un corte y pegue de lo que dice la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, que existirá un cuerpo de auxilio y apoyo a la administración tributaria para perseguir y aprender los ilícitos o la defraudación a esta renta. Y el resguardo pues será ejercido por la Guardia Nacional bajo la supervisión funcional de la máxima autoridad, que en este caso es el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario. Nos llama a determinar dos conceptos, ¿verdad?, que de acuerdo a la Real Academia Española pues habla de auxilio y apoyo, y lo definimos de manera específica. Esto quiere decir que nosotros somos el brazo armado por la Policía Fiscal de este servicio para el control supervisión y apoyo técnico en todas sus actividades. El artículo 151 pues nos establece las diferentes funciones que cumplimos, que es el auxilio y apoyo a las diferentes actividades que cumpla la administración tributaria. A requerimiento de esta administración cumpliremos funciones específicas o especiales, y se prestará principalmente en el caso de retenciones preventivas o aprehensiones como órgano de policía de investigación o investigación administrativa y penal, cualquier tipo de situación que tenga que ver con delitos o defraudación en materia tributaria o aduanera. La Guardia Nacional, como órgano de policía especial, pues cumplirá estas funciones en apoyo técnico al Servicio Nacional. Nuestra forma de actuación son dos: a requerimiento de la administración tributaria respectiva y por denuncia, en cuyo caso pues se notificará a la administración aduanera. Fortalezas institucionales, pues el despliegue que tenemos a través de lo largo y ancho del territorio nacional, la mística institucional, el sistema educativo, pues nuestros oficiales y nuestra tropa profesional pues están formados en las escuelas de manera específica para este servicio, e igualmente la Escuela Nacional de Hacienda pues forma en materia de pregrado a estos profesionales, e igualmente la escuela de posgrado les da las especializaciones correspondientes, y el Centro de Estudios Fiscales mantiene constantemente una actualización para estos funcionarios del servicio. Tenemos un sistema telemático, tenemos un equipamiento y estamos desplegados de manera articulada y haciendo el trabajo con los comandos de zona, destacamentos zonales, puntos de atención fronterizo y los laboratorios científicos de la Guardia Nacional, que nos permiten actuar con mayor celeridad y rapidez, sobre todo cuando se trata de delitos de derecho de propiedad intelectual. Nuestros grandes objetivos: armonizar y consolidar la alianza entre la Guardia Nacional Bolivariana y el CENIA, mantener e incrementar el apoyo operacional, elevar el rendimiento operativo, logrando una mayor recaudación, luchar de manera frontal contra la corrupción y continuar adiestrando, capacitando al personal militar adscrito al resguardo nacional. Y por último, facilitar las operaciones de comercio internacional, portuario y aeroportuario. Esto es un ecosistema, es una simbiosis. Si no hay puertos, no hay aduanas; si no hay aduanas, no hay puertos. Y es la única forma de que podamos coexistir. Por eso nuestra disertación se basó
en el procedimiento y los principios legales que nos dan la competencia. A veces existen ciertos conflictos de competencia entre las autoridades. La idea es armonizar este tipo de situaciones, saber de dónde comienzan nuestras funciones y dónde terminan. Y de esa manera facilitar el comercio internacional, facilitar las operaciones portuarias y cumplir con la misión asignada. Por último, un pensamiento del Libertador. La Hacienda Nacional no es de quien nos gobierna. Todos los depositarios de nuestros intereses deben mostrar el uso que han hecho de ella. Caracas, 2 de enero de 1814. Muchas gracias, con esto concluyo mi disertación. Muchas gracias, mi coronel Quintero. Pasamos a la segunda ronda de conferencias. En un momento estamos presentando la próxima conferencia. Nuestra próxima conferencia será el proceso de ingreso y revisión de contenedores al puerto marítimo de La Guaira. Pasamos a compartir la pantalla. Le recordamos por favor a los participantes que las preguntas serán al final de la jornada de la segunda presentación. Buenos días, Mayor Gasperi, perteneciente a la sección de antidroga del puerto marítimo de La Guaira. Vengo a complementar la disertación que hizo mi coronel Quintero en el proceso de recepción y exportación de mercancías y el proceso de revisión en materia antidroga. El proceso básicamente, a nosotros nos asiste el basamento legal que mi coronel Quintero ya nombró y la Ley Orgánica de Drogas en su artículo 194, numeral 2. Al proceso del ingreso del contenedor, sale del almacén de carga, pasa por el punto de entrada del puerto al sistema no intrusivo. Recordemos que el sistema no intrusivo es un equipo de apoyo al servicio de antidroga. Ahí no nos dice, ahí va droga textualmente. Es un servicio, es un equipo referencial que por lo general el dueño de la carga, el agente de aduana, no, ya pasó por rayos X. Es un equipo de apoyo que nosotros utilizamos, que nos ayuda al descarte y que al contenedor, al salir del muelle, salga limpio. Posteriormente sale del almacén, pasa por el equipo del circuito no intrusivo, sigue al patio único de exportación y se procede al llenado. Siempre sucede, se habla desde los tiempos, si es un día, 2 días, básicamente el tiempo entre el llenado, la revisión y que el contenedor vaya al muelle es de 6 a 8 horas, puede durar 24 horas, de acuerdo a la celeridad del agente de aduana en la presentación de documentos, en la recepción de documentos. Pasa a la otra lado. ¿Quiénes intervienen en el proceso de exportación? Bolivariana de Puerto, los consolidadores de carga, los transportistas, por supuesto el SENIAC, Ministerio de Alimentación, INSEI y otros organismos de acuerdo al tipo de mercancía que se vaya a exportar. El análisis documental aquí es muy importante. Si el exportador es primera vez que exporta, valga la redundancia, se toma en consideración el destino, tipo de mercancía y el volumen de la mercancía. Por ejemplo, si es un destino México, puerto de Veracruz, el análisis documental es más detallado. Ellos presentan ciertos documentos, registro de comercio, RIF, de acuerdo al perfil del exportador. Posteriormente, los equipos móviles de la unidad antidroga verifican si esa información es verdadera, si la empresa existe, si se perfila al exportador. La lámina siguiente, por favor. En la inspección de equipos no intrusivos, posteriormente que pase al patio único de exportación, se procede a la revisión de mercancía. Pasa a la otra lámina, aquí. Por ejemplo, si es cacao, va a Suiza, se colecta una muestra, se manda al laboratorio, posteriormente que el laboratorio dé el ok, que sale negativo, se presenta el contenedor y viene la autoridad aduanera a validar el documento. Sigue la otra lámina. El precintaje a pie de buque
después que se presenta el contenedor, que la autoridad única aduanera valide el documento, que el contenedor ya pasa del patio único, en este caso en el puerto de La Guaira, a la TEC, a la terminal, pasa a la TEC, se presta un servicio de costado de buque. Ahí se toma registro fotográfico del precinto para nosotros validar que ese precinto es el que va en la travesía del barco. Esto nos ayudó en un caso en el 2019, que en el barco New Yorker que salió de Puerto Cabello, llevaba carbón con destino al puerto de Beirut. Llega al puerto era el barco New Yorker, era el último viaje, porque el barco iba a salir no iba a navegar más. Llegó al puerto de Manzanillo, el destino final del contenedor era el puerto de Cristóbal. Ese contenedor se va en travesía del puerto de Manzanillo al puerto de Cristóbal y ahí, como uno le denomina, preñan el contenedor y le meten 100 kilos de cocaína. Cuando llega el reporte, nosotros a través del registro fotográfico que se toma al costado de buque demostramos que el contenedor se fue con un precinto y el precinto lo clonaron en la travesía del puerto de Cristóbal al puerto de Manzanillo. Por eso es muy importante el registro fotográfico a pie de buque, porque es la constancia que nosotros tenemos del precinto antes de embarcarse en el contenedor. Aquí le vamos a nombrar varios casos, los últimos casos de incautación de droga, que fue en el 26 de abril del 2012, fueron 3.360 kilos de cocaína, iban con destino al puerto de Veracruz en brecha cerámica. Se le hizo estudio de laboratorio, se hizo el despiste a través del Narcotec y dio negativo, falso positivo, que llamamos falso negativo. Lo mandamos al laboratorio, la mezcla estaba tan bien preparada que el laboratorio duró 48 horas para decir que era positiva la carga. El último caso de incautación de droga en muelle fue el 29 de mayo del 2018, que fue en un vacío. A partir de ahí previas reuniones, los vacíos se precintan y van ya al barco precintado, después que el guardia y la autoridad aduanera verifiquen que el vacío va limpio. Muchas gracias. Muchas gracias, Gasparri, por su presentación. Como observamos, tenemos claramente la distribución de funciones que tiene nuestra Fuerza Armada Nacional para el resguardo de absolutamente todas nuestras operaciones marítimo-portuarias. Procedemos en este momento a leer si tenemos alguna pregunta en nuestro ciclo de conferencias. A partir de este momento abrimos inicio a lo que sería alguna jornada de mesa redonda, una mesa de trabajo, en función de escuchar alguna inquietud de los participantes en nuestra conferencia, alguna propuesta, alguna pregunta. Aquí habla Antonio Mejía, en el marco de impulsar el incremento del ingreso tributario de origen no petrolero, específicamente en los casos asociados a la entrada de embarcaciones recreativas y deportivas extranjeras que hacen tránsito de estadías inferiores a 18 meses. ¿Qué proceso de facilitación portuaria está siendo diseñado siempre en la búsqueda de entender este tipo de usuarios y llamar el turismo a nuestros puertos y bendiciones naturales? Una pregunta que nos hace el compañero Antonio Mejías. No sé si lo responde mi coronel Quintero. Bueno, en tal sentido, el Servicio Nacional Aduanero y Tributario, que es el órgano competente en materia de ingreso y de control al territorio aduanero nacional, en materia impositiva, se ha creado a través de la Ley de Regímenes Especiales procedimientos que están establecidos para que estas embarcaciones turísticas que hacen tránsito o paso temporal por el territorio nacional sea expedito el proceso de ingreso al territorio. Y hay una suspensión temporal, ¿verdad? Porque eso se admite al territorio aduanero nacional solamente con el cumplimiento de las formalidades legales, la recepción de la embarcación correspondiente, el auxilio de la Capitanía de Puerto en cuanto al control, la actividad que cumple la Guardia Nacional y las autoridades acuáticas, el Instituto Nacional de Espacio Acuático, igualmente Bolivariana de Puerto en el control de ingresos,
y se permite que temporalmente por 6 meses esa embarcación permanezca en el territorio con suspensión temporal de cualquier tipo de impuesto. Lo único que pagaría es el 1% del servicio aduanero, que es lo que está establecido. Gracias por su respuesta, mi coronel. No sé si la doctora Mayorga quiera tener alguna palabra de intervención en función del proceso. Bueno, realmente ya había logrado conversar un poquito con el general sobre esto. De verdad que digamos que para los que estamos un poquito sobre el ámbito aduanero es muy importante, y sobre todo también lo que se trabaja sobre la facilitación. Evidentemente la labor que cumplen ustedes es vital, sobre todo con las nuevas amenazas que tiene el comercio internacional, especialmente el flagelo de la droga. Pero sí siempre se ha visto, digamos, como un problema o como una demora la actuación del resguardo. Y quizá pues era lo que comentábamos antes, que se prepara muy bien a su personal, pero no permanece dentro de lo que es el área, y en cambio por lo menos la carrera aduanera y de otras áreas, el personal se va especializando cada día más y tiene permanencia allí. Y es apreciado dentro de su contorno, porque efectivamente es el que maneja a diario y el que puede resolver rápidamente. Digamos que quizá, o sea, siempre mi acotación va en que formo parte de la Escuela Nacional de Hacienda, y mi acotación va en eso, en tratar de hacer entender que sí, las funciones son vitales en otras áreas, pero si hay una inversión de recursos tan valiosos, pues debería mantenerse para cumplir también con otras obligaciones que tiene el Estado en otras áreas. Quizá no tengo preguntas así, sino era mi reflexión a sus casos. Gracias, doctora Mayorga. Interesante la reflexión que hacía nuestro general González en cuestión de armonizar todas las operaciones marítimas portuarias y en el uso correcto de los protocolos de seguridad que tengamos nosotros como instituciones seguir. Tenemos otra pregunta. Atención al cliente de nuestro puerto en Bolivariano de Puertos de La Guaira. Muy completa la información. Tenemos una inquietud. En cuanto a la recepción de la documentación, ¿qué tiempo tiene el cliente exportador de entregar la documentación requerida para su análisis según el rubro? Gracias al Puerto de La Guaira, Departamento de Comercialización. ¿Qué tiempo tiene el exportador para entregar la documentación requerida para el análisis según su rubro? 5 días, una semana antes. 5 días, Sí, nos responde nuestro mayor Gasteri. ¿Sí? Sí, ahí también depende en qué va marcada la pregunta, si es desde el punto de vista de control de materia antidroga o Si es primera vez que si exporta. está haciendo una declaración para la exportación, pues la temporalidad la establece la ley orgánica aduana, son 5 días hábiles más 30 continuos para su ingreso a la zona portuaria. Entre más celeridad tenga su agente aduanal en presentar la documentación, pues más expedito y más rápido será el proceso. Claro, ella habla de la exportación. De la exportación en este caso, sería el ingreso a la zona portuaria. Sí, ahí básicamente el mayor explicó algo en cuanto a los controles a seguir, ¿no? Es muy variable, ¿no? Él hablaba en principio de los destinos, el tipo de mercancías, también algunos están más sujetas pues, a ser modificadas para hacer ese tráfico de drogas, y bueno, se lleva un análisis previo. De hecho, él pudo reseñar allí una investigación que se llevó a cabo y se logró determinar 48 horas después de un análisis, porque había arrojado un falso negativo, había arrojado negativo en una prueba inicial, pero había indicios que indicaban que pudiera esa mercancía de acuerdo al destino. Mayormente ya existen algunas rutas preestudiadas, ¿no? Que a medida que se van efectuando procedimientos, que se van llevando, se hace lo que se llama el desmantelamiento de la red de tráfico de drogas, y más o menos ahí esos son indicativos que nos señalan a nosotros que debemos ser un poco más acuciosos. Por eso ella preguntaba el tipo de mercancía, sí, es muy variable, muy variable. El perfil del exportador, en este caso, el caso de la brecha cerámica, el exportador tenía 72 años, primera vez que exportaba, el cliente era nuevo. Sí. Seguramente no coincidiría con la carga. Sí, ya lo habían perfilado previamente, por eso. Le damos la palabra a nuestra gerente general de comercialización de Bolivariana de Puertos, Cris Nieves. Saludos otra vez. Sabes que hace unos años se hizo un estudio con respecto al porcentaje de reconocimientos de contenedores
porque para ser atractivos nuestros puertos, pues una de las cosas es que tenemos que mejorar los tiempos de atención porque no, son más largos pues, nuestra operatividad. Entonces, ese estudio arrojaba que el reconocimiento en otros países alcanzaba entre un 6 y un 5% y en Venezuela un 75%. Entendiendo que son medidas de seguridad, es algo que no se puede dejar de hacer de la noche a la mañana. ¿Qué mecanismos, qué tipo de modernización, qué modelos podemos copiar de esos países que alcanzan un 5%? Me imagino, conversaba con el general Ascanio, que hay reconocimiento sin que se detenga un barco, lo van haciendo desde, se abordan el barco antes de que llegue. ¿Qué planes hay para disminuir ese porcentaje de reconocimiento que de alguna manera inciden en los tiempos de atención a la carga a los que nos debemos toda la comunidad portuaria, pues todo este ecosistema del que estamos hablando? Bueno, ya ese sistema existe. Y voy a hablar en este caso no por Guardia Nacional, sino por haber tenido una experiencia laboral en el CENIAT, donde en ese sistema se incluyen ciertos criterios de acuerdo a algún tipo de mercancía y, como lo decía también el mayor, tiene mucho que ver, en este caso, el consignatario, pues a quién va dirigida esta mercancía. Cuando es un consignatario con un importador recurrente de algún tipo de rubro o producto, por ejemplo, estoy hablando de los años 2012, 2013, había una economía mucho más movida. Eso, por ejemplo, por poner el caso, teníamos las plantas de ensambladoras de vehículos activas y eso no entraba en reconocimiento, eso se iba directo. ¿Por qué? Porque ya en el sistema esos criterios son automáticos. Entonces tenemos color, sale en el sistema color verde, no hay reconocimiento. Color amarillo queda opcional o normalmente pasa a control posterior, y color rojo es el que sale a reconocer. Pues. Entonces ese porcentaje va de acuerdo también al tráfico de buques. Pues. Si hay un número importante, eso se ajusta. ¿Qué quiero decir? Que a mayor demanda o mayor movimiento de contenedores, el reconocimiento va a ser más amplio, pero también va a haber un número importante que va a salir directo, y que después eso se pasa a una unidad dentro del CENIAT que se llama control posterior aduanero, que tiene, de acuerdo a la revisión, a quienes revisa posterior y a quienes no lo revisa, porque ese tampoco es un 100%, de ese que sale color verde no se revisa tampoco el 100%, queda a discrecionalidad de acuerdo al análisis de riesgo que se haga ya en una oficina con mucho más tiempo y bueno, con algunos criterios que ahí se aplican, pero el sistema ya existe, hay un sistema que es automatizado y de acuerdo, vuelvo y repito, al tráfico de contenedores, en ese mismo se ajusta. Ahorita tengo entendido, se reconoce un 70%, ¿pero por qué? Porque los tiempos nos dan para ajustarnos. Si hay necesidad de hacer un ajuste mayor, eso bueno, se tramita con el gerente de la aduana, y el gerente de la aduana, obviamente, si él ve que estamos siendo muy lentos, que estamos retardados en eso, va a solicitar ante el superintendente de que se amplíe un poco más el criterio. Muy bien, general, tenemos otra pregunta desde la Gerencia General de Seguridad Laboral y Ambiente. ¿Se sigue cumpliendo el procedimiento de revisión de contenedores en las fábricas y luego las escoltas procedentes, luego las escoltas por parte de la Guardia Nacional Bolivariana hasta los patios de exportación de los puertos? Sí, de todos modos, Sí, eso lo hemos conversado, que era importante tenemos que lo dos tipos de mencionara. llenado, el llenado en patio y el llenado en planta. A fin de agilizar el motor exportador hace 7 años, Sí. se tomó la decisión de hacer dos tipos de llenado. El llenado en planta consiste, el guardia y las autoridades que están involucradas en la operación se trasladan a la planta, se hace el llenado, ahí mismo se valida y se precinta el contenedor. Pasa por el sistema de rayos X, la ruta que anteriormente comenté, y pase al patio único de exportación, ya esperando el barco para ser exportado el contenedor. Sí, debe solicitarlo pues, el exportador, pero sí se está realizando. De hecho, el 40% ahorita de las exportaciones por el puerto de La Guardia se hacen en planta, se llenan en planta. Sí, exactamente, para complementar, pues es una habilitación que se hace a través del servicio aduanero y concluyen, o sea, concluyen las autoridades que corresponden. Sobre todo cuando son mercancías de exportación, dependiendo de qué se trate, tienen que revisarse en planta.
desde el puerto de Guamacha, de Bolivariana de Puertos, en función de las inspecciones a los buques durante las respectivas visitas de ley, ¿cuáles son los tiempos que manejan para dichas inspecciones? Todo esto en función siempre de garantizar las operaciones óptimas, sin evadir tales procedimientos y garantizando siempre nuestro perfil internacional en nuestro puerto. Creo que parte de esta pregunta fue contestada anteriormente. Procedemos a la siguiente. ¿Cómo evaluarían la labor del sistema de inspección no intrusiva de contenedores? El código PVIP es un instrumento que contempla las acciones para la protección de buques e instalaciones portuarias en caso de acciones delictivas y terroristas. La Guardia Nacional, en razón de sus funciones, se convierte en nuestro primer aliado o apoyo para afrontar esta situación. Está el personal de la Guardia Nacional Bolivariana que cumple funciones en los puertos familiarizados con este código, código de protección portuaria, protección al buque y a instalaciones portuarias, código PVIP. ¿Se encuentra el personal de la Guardia Nacional Bolivariana familiarizado con este código? Sí, o sea, someramente sí. Esta es la respuesta a los compañeros de la Gerencia General. Nosotros, como administradores portuarios, permiso mi general para hablar, tenemos las nomenclaturas internacionales ya establecidas por la Organización Marítima Internacional. A partir de allí tenemos un marco jurídico porcentual que tenemos que cumplir y establecen algunos procedimientos tal cual que debemos nosotros orientar. Hablaba usted hace un momento con relación a la armonización de nuestras operaciones. Interesantísimo este tipo de actividades que estamos llevando a cabo, porque a partir de acá sale una tarea conceptualizada entre ambas instituciones y otorgar con la autoridad acuática la certificación de las operaciones de protección portuaria a la Fuerza Armada Nacional, a la Guardia Nacional Bolivariana, en virtud de que ustedes tienen que ver con operación marítimo portuaria, tienen que ser garantizados por nuestra autoridad acuática, para que podamos tener, no exista ningún activo de conocimiento en función del cumplimiento de la normativa, no solo la local, sino también la internacional. Y la segunda pregunta era, ¿cómo evaluarían la labor del sistema de inspección no intrusiva de contenedores? ¿Cómo evaluarían? ¿Cómo evaluarían la labor del sistema de inspección no intrusiva de contenedores? Entiendo que la pregunta se concierne en el estilo de cuál es su eficiencia. ¿Está siendo eficiente? ¿Podríamos mejorar? No, ahí en mi consideración estamos siendo bastante eficientes. Es un sistema muy moderno. Ya también el tiempo nos ha permitido ambientarnos bien con el manejo y de acuerdo a la experiencia que hemos tenido ha sido eficiente, ha sido efectivo. Pero vuelvo y repito, las máquinas no se manejan solas. O sea, para eso tenemos las personas y de acuerdo a cómo se vaya desenvolviendo pues el funcionamiento de un puerto en particular o en específico, uno le va exigiendo también mayor número. En condición yo pudiera hablar de que en las exportaciones pasan el 100%. Eso, ¿por qué? Porque es obligado, porque es una herramienta que de alguna manera le permite a uno una referencia y uno le permite cumplir con los controles y que también es algo muy rápido. Eso no pierde uno mucho tiempo, más bien gana mucho tiempo pasando por allí. Pues, en mi consideración está siendo eficiente ese funcionamiento. Una segunda pregunta que pongo en la mesa. Estamos invitando a todos los participantes, si tienen alguna inquietud, a aportar. ¿Estaría dispuesta la Guardia Nacional Bolivariana a formar parte de un equipo multidisciplinario en el marco del Plan de Desarrollo del Sector Acuático, en función de poder tener otras experiencias, otra transmisión de BPF, buenas prácticas de funcionamiento con otros países? El almirante Rueda Pinto, el gerente general de la Gerencia de Puertos del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, y nosotros detentamos la Dirección General de Puertos. Tenemos la responsabilidad de este plan, junto con el general Ascaño, desarrollamos el Plan Nacional de Desarrollo Portuario. E invitamos a la Guardia Nacional Bolivariana a integrarse a este equipo técnico, metodológico y político, a fin de poder ir abordando cuáles son esos sistemas de estandarización de operaciones en los cuales debamos integrar. Recojo la palabra cuando usted decía armonizar la operación, en cómo yo puedo beneficiar desde Bolivariana de Puertos o de la Autoridad Acuática o del rector político de la visión política acuática con el órgano o la fuerza rectora de la seguridad, y en este caso da a usted en esta oportunidad. Es necesario que en este tipo de mesas, la sexta mesa de facilitación portuaria, podamos nosotros entregar a las autoridades pertinentes cuáles son los procesos en los cuales formamos parte y que estamos haciendo el mismo esfuerzo, pero muchas veces no coincidimos, como le decía el compañero de seguridad laboral, tenemos que prepararnos todas las instituciones a fin de que todos sepamos qué sucede, porque la ausencia de conocimiento muchas veces entorpece la visión del otro. Bueno, más allá de tener la disposición, nosotros tenemos la obligación por ley de seguir con el desarrollo
del país, pues. Entonces, todo lo que vaya a contribuir con la mejora en cuanto a nuestro funcionamiento como país, nosotros tenemos la obligación por ley de dar cumplimiento, estamos dispuestos. De hecho, hay que revisar hasta qué punto, porque nosotros también tenemos un comando nacional que es el de vigilancia costera, que también, bueno, se mantiene, pues hace vida, no en los puertos, pero sí en las costas. Entonces, cuando hablamos de espacios acuáticos, tendríamos que entender de si es necesaria de que ellos puedan tener una inclusión, una participación, y nosotros desde el punto de vista en cuanto a resguardo o el comando antidroga, obviamente estamos muy dispuestos. Gracias. Sí, bueno, hablando un poquito lo que nos decía el compañero Wilfredo, estamos trabajando ahorita en la confección de este plan que va a ser la guía o va a ser la bitácora que nos va a indicar cuáles son todas las actuaciones que debemos tener cada uno de los componentes. En este caso, por supuesto, la Guardia Nacional, un componente de suma importancia, toda vez que escuchamos esta información muy válida y oportuna, que contribuiría a fortalecer este Plan Nacional de Desarrollo Portuario, que posterior a este evento que vamos a realizar el 29, 30, 31, comenzando este mes de octubre, que son por las otras mesas, vamos a abordar y a complementar todo lo que tenemos que nosotros poner en este plan, que va a ser importante para todo el sector portuario. Bienvenido a esa ayuda que pueda Siempre dispuesto. En lo que nosotros Gracias, podemos general. aportar, cuente con nosotros. La doctora Patricia Mayorga tiene un aporte para Quería finalizar. Y luego comentarle en nos general, bueno, muchísimas gracias por la exposición. Y lo que quería comentarles es que efectivamente, dando cumplimiento a la mesa, que nuestro nombre es Facilitación Portuaria, todas nuestras conferencias o nuestros invitados anteriores, cerrando con ustedes, han tenido que ver justamente con esa facilitación. De hecho, contamos con expertos en el área del FAL 65, que es la parte de los buques, el puerto, la interrelación. Luego tuvimos la aduana, que también pues obviamente está allí. Luego tenemos la BUCE, que es la que también en el comercio internacional está, digamos, tratando de agruparnos, o sea, de lograr conciliar a todos nosotros como actores para justamente facilitar esto, y a ustedes cerrando como el resguardo y la protección que debe haber. Entonces, nuestro cometido, digamos que hoy se cierra con nuestras charlas, pero se abren las conclusiones y los aportes que tenemos que dar. Entonces, de allí es lo que comentaba el licenciado también, ver la posibilidad de contar, de ver cómo podemos ofrecer algún tipo de ustedes hacia nosotros también, de integrar o esas políticas, cómo logramos realmente trabajar de la mano para que esto se dé, o sea, efectivamente. Gracias, doctora Patricia. Cedemos la palabra a mi general Ascanio para despedirnos. Tenemos en este momento más de 60 personas conectadas en esta cuarta jornada del ciclo de conferencias y de la mesa de trabajo de facilitación portuaria. Bueno, creo muy prudente la exposición hecha por los compañeros del componente de Guardia Nacional, el general José Ángel González Espín, el señor coronel Quintero y el mayor Gaspari. Y me uno a ese criterio de que este es un ecosistema donde intervienen muchos actores, pero también tenemos que darle, por supuesto, la debida protección y el cumplimiento de la normativa legal que nos ampara a nosotros acá en nuestro país. Por supuesto que ofrecemos a la vista del contexto internacional que tenemos unos puertos seguros y que están en condiciones, están en ese proceso de estandarización de acuerdo a esa normativa para que sean competitivos, que es lo que tenemos que buscar esa mayor seguridad y competitividad con los otros puertos del mundo, porque eso es lo que le va a dar al comercio marítimo que llegue a nuestro país todo lo que nosotros necesitamos. Para nosotros ha sido un verdadero placer contar con su presencia y por supuesto darle ese saludo al mayor general Juvenal Fernández por ayudarnos y coparticipar con nosotros, porque somos un mismo Estado, somos un mismo gobierno, somos un mismo país, que estamos buscando mejorar y por supuesto sincronizar todos los entes gubernamentales en función de un objetivo común que es nuestra propia paz. Muchas gracias, señor general de división González. Gracias, Miguel. Con esto damos por culminada la sesión del día de hoy, no sin antes invitarlos al evento que tendremos el día 29 de octubre, 29, 30 y 31, nuestro foro empresarial. Le damos la más cordial bienvenida para nuestro evento. Que tengan todos feliz día.